Si bien yo ya tengo acá alguna lista de algunas necesidades por las que vamos a estar orando, quería avisarles que cualquier cosa escriban ahí abajo, que después nosotros lo vamos a pasar al grupo de oración, de intercesión, y al grupo también de oración del WhatsApp de la iglesia, y vamos a estar también ahí orando por todas las necesidades. Así que bueno, espero que estén bien del otro lado. Espero, como me dijo el otro día mi hermano, que se sintió como en la casa. Espero que cada uno de ustedes se sienta en casa. Ahí ya veo que se están agregando unos cuantos. Espero que se sientan como en casa, como yo también me siento como en casa, pero sabemos de que, bueno, estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y eso es lo importante. Amén. Es difícil estar acá hablando, parece que no le hablo a nadie, pero sé que están del otro lado. Son cosas que, bueno, hay que acostumbrarse quizás. Quizás sea por un tiempo, quizás no lo sabemos. El que sabe es el Señor. De acá a un tiempo sabremos si volveremos al auditorio la próxima semana. Aparentemente esto va a continuar, todos sabemos que va a continuar, así que yo me imagino que el sábado próximo y quizás el otro también estemos reunidos de esta manera. También quería avisarles que bueno, los chicos de multimedia de la iglesia ya abrieron un canal de YouTube como para que salga en vivo, así que posiblemente si lo logramos hacer para el próximo sábado vamos a ir mejorando lo que sería la acción, ¿no? Así que bueno, me gustaría tener un tiempo de oración. Si me acompañan, veo que acá hay unas 7 personas que están mirando el video, seguramente que es la amada de Misión Cristiana. Así que, ¿qué les parece, hermanos, si hacemos una oración y vamos a compartir una palabra? Señor, queremos en esta hora encomendarte nuestro ser, nuestro corazón, pedirte, Señor, que traigas quietud, que traigas nuestras vidas, a cada hogar, a cada familia, que realmente, Señor, tu presencia esté reinando, esté gobernando en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras casas, Señor. Así como un día te hemos dado el timón de nuestras vidas, Señor, hoy más que nunca te decimos que vos seas el que reine. Señor, reiná en nuestras casas, reiná en cada uno de nuestros hogares, Señor, y en este tiempo que como iglesia tenemos que estar orando, tenemos que estar velando, Señor, vos nos hables y nos ministres a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Bueno, hermanos, yo quisiera compartirles hoy algo que está en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Capítulo 8 de Hechos. Vamos a leer 4 versículos, desde el versículo 1 al versículo 4. No sé si alguno... Vieron que últimamente se están retrasando las comidas, se retrasan las meriendas. Ahora ya no se merienda a las 5 de la tarde, se merienda a esta hora, a las 7. Así que seguramente algunos deben estar en la mesa con el mate y con la Biblia, ¿no es cierto? Así que vamos a abrirla a la Biblia en Hechos, capítulo 8, desde el versículo 1 vamos a leer. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Amén. Cristo
dio su vida por la iglesia. Amén. Si hay un motivo por el cual Cristo fue a la cruz, ¿sabes por quién fue? Fue por amor a la iglesia. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En otra versión dice, el poder de la muerte no la conquistará. ¿Cuántos son iglesia? ¿Somos iglesia? A ver, háganme un... Todos los que son iglesia tenemos esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, el poder de la muerte no conquistará a la iglesia. Porque la iglesia de Cristo es inmortal. Yo ahora estaría, si estuviera en la iglesia diría amén, pero no hay un vuelta. Así que la iglesia de Cristo es inmortal. Efesios capítulo 5 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla a fin de presentarla una iglesia gloriosa. La iglesia de Cristo no solamente es todoterreno, sino que se adapta a cualquier tipo de situación o circunstancia. Sabemos que el comienzo de la iglesia de Hechos fue un comienzo glorioso, pero así como fue un comienzo glorioso, fue un comienzo de mucha persecución. Y lo que hablábamos, lo que estábamos recién leyendo, es acerca de la persecución que comenzó en la iglesia. Cuando los primitivos cristianos empezaron a evangelizar y a predicar, los del concilio, los sumos sacerdotes, los tomaron, los llevaron delante de ellos y les dijeron y los amenazaron y les dijeron que no predicaran más el evangelio, porque si seguían predicando el evangelio, los iban a encarcelar y los iban a azotar. Eso pasó en el capítulo 4 de Hechos. Dice la palabra que Pedro y Juan, que habían sido los que fueron amenazados, fueron a donde estaban los cristianos, fueron a donde estaban los hermanos en la fe, y les comentaron acerca de estas amenazas que recibieron. ¿Y saben lo que hicieron? La iglesia en ese momento dice que se pusieron en oración, y en el capítulo 5 se ponen a orar, y cuando se ponen a orar les dicen, Señor, danos valentía para que con denuedo continuemos predicando tu palabra. Esa fue la oración de la iglesia. ¿Y saben lo que hicieron? Dicen que en el momento en que oraron, el lugar donde estaban congregando tembló y salieron nuevamente a predicar. Cuando la iglesia en el capítulo 5 sale nuevamente a predicar, los vuelven a arrestar, a tomar a Juan y a Pedro, los azotan y los vuelven a amenazar. Y cuando ellos igualmente continúan con la iglesia predicando, comienza una gran persecución sobre toda la iglesia. Y esta vez una persecución bastante brava. Leíamos al comienzo en el capítulo 8 que uno de los encargados era Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Pero Saulo dice que arrastraba a los cristianos para encarcelarlos. Incluso sabemos que Pablo le dio muerte a Esteban. Y vemos acá que en el versículo 4 dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquiera que iban. Cuando comienza una persecución tan grande sobre la iglesia, los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero dice que todos los cristianos empezaron a diseminarse por diferentes lados, por diferentes regiones, y ahí se cumple lo que Cristo le dijo a los discípulos, que recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se cumple esa palabra porque a través de la persecución los cristianos empezaron a irse a distintas ciudades, a distintos países, y ahí comienza realmente
la estrategia, en un momento de aparente desventaja que tenía la iglesia porque estaba siendo perseguida, Dios cambia las cosas para bien. Y cuando el Señor cambia las cosas realmente para bien, vemos que gracias a eso el Evangelio empezó a llegar a toda ciudad, a toda nación, gracias a esa persecución. Hermanos, estamos en un momento, en un tiempo de crisis mundial. Se hablan muchas cosas. Estamos en un tiempo donde se está hablando de cambios radicales, cambios políticos, cambios sociales, cambios sanitarios. Se está inclusive hablando de que ya viene una nueva era, que es el postcapitalismo. Y realmente estamos en un momento de crisis a nivel mundial, podemos decir. Nosotros tenemos crisis personales. ¿Quién no pasó? A ver, levanten la mano. ¿Quién no pasó alguna vez alguna crisis personal? Y esas crisis profundas en las que caemos muchas veces los seres humanos, esas crisis personales, hacen que hagamos cambios importantes en nuestras vidas. Muchas veces tuvimos que tomar decisiones muy profundas y muy importantes en nuestras vidas, que cambiaron quizás la perspectiva de nuestras vidas. En este momento nos estamos viviendo, a los que nos toca vivir en este tiempo, una crisis global, una crisis mundial. Y realmente cuando vienen esas crisis, la Iglesia de Cristo, la amada Iglesia de Cristo, es la que se vuelve a rearmar, es la que le pide dirección al Espíritu Santo de Dios, es la que dobla rodillas, va a la palabra, pide la dirección del Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo de Dios direcciona a la iglesia, entonces la iglesia se transforma en un puente. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando a doblar rodillas, Dios nos está llamando a esperar, porque no nos queda otra, pero Dios nos está llamando a esperar, porque realmente la iglesia de Cristo se tiene que rearmar. Y saben que no solamente rearmar, la iglesia de Cristo se tiene que reformar. Ustedes recuerdan cuando este monje Martín Lutero, cuando Martín Lutero realmente ve con indignación las cosas que estaban pasando en la iglesia, y realmente este varón con valentía y aún dirigido por el Señor, permitido y dirigido por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, él hace una reforma. En ese momento que se efectúa la reforma de Lutero, es un momento crucial también en la sociedad. Se da en un marco donde un imperio cae, el imperio de Constantinopla cae. Se da en un marco donde está a punto de Europa salir, a descubrir y conquistar América. Se da en un marco donde hay un cambio social muy importante. Del feudalismo pasamos al capitalismo. Y hay muchas cosas importantes que están pasando en el mundo. Pero lo más importante que pasó en ese momento fue la reforma de la iglesia. Lo más importante es que la iglesia se rearma y la iglesia entra en una reforma donde antes quizás si comenzaba la conquista o si comenzaba la evangelización de la iglesia iba a ser a través del imperio, va a ser una cosa.
Pero Dios llamó a un hombre porque la verdadera misión, la verdadera evangelización de la iglesia es cuando los hombres atienden el llamado de Dios. La verdadera misión de la iglesia es la iglesia que está en la calle, es la iglesia callejera, es la iglesia que va en las casas. Por eso Dios tiene que llamar a un hombre, Dios tiene que inquietar el corazón de un hombre, porque la misión de la iglesia, se iban a abrir muchas puertas en distintos lados del mundo. En aquella época, estamos hablando de la era moderna, en aquel momento Dios llamó a un hombre porque necesitaba de la evangelización de la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia es la que está en la calle. La verdadera iglesia es la que nos reunimos en las casas, la que sigue los pasos de Cristo. La verdadera iglesia es la que atiende a las palabras del Maestro. El que me ama, mi palabra guardará, lo dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? Y yo creo que en este tiempo se viene una reforma en la iglesia. Bueno, bendiciones, hermanos. Vamos a tratar de continuar el hilo hasta donde perdimos la señal en internet y de entrelazar los videos, ¿no? Nos habíamos quedado con lo que significa la reforma. Reforma significa la modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Y puntualmente estábamos hablando de la reforma de Lutero. Imagínense que la iglesia y el imperio tenía secuestrada la Biblia, tenía secuestrada la palabra, hasta que Lutero puede traducir al alemán el Nuevo Testamento, y cuando traduce el Nuevo Testamento, la palabra de Dios puede llegar al pueblo. ¡Qué reforma!, ¿no? ¡Qué reforma! Se empieza a priorizar la palabra de Dios por sobre las tradiciones y las costumbres en las que se movía en ese momento la iglesia. ¿Cómo mejoró esa reforma? ¿Cómo mejoró la vida de la iglesia? Estaba secuestrada la palabra, y la reforma hace que la palabra vuelva al pueblo, ¿no? Y bueno, yo creo que en este tiempo de crisis, en este tiempo de crisis mundial, política, social, económica, que también nos toca de cerca a la iglesia, en este tiempo la iglesia de Cristo tiene que rearmarse. Como iglesia del Señor tenemos que reformarnos, tenemos que mejorar, porque creo yo, hermanos, creo yo, que como iglesia, hablando de la iglesia de Cristo en general, creo que la iglesia de Cristo tenemos una deuda con el mundo. La deuda de la iglesia es que la iglesia tiene que mostrar la mejor versión de sí misma. Todavía no mostró la mejor versión de sí misma la iglesia de Cristo. Pero antes del rapto, antes del arrebatamiento, que es lo próximo, el próximo evento profético que se aproxima, cuando Dios viene a buscar a su iglesia en las nubes, antes del rapto, la palabra del Señor nos dice que Dios viene a buscar a una iglesia gloriosa. Y esa iglesia es la que en este tiempo se va a rearmar, se va a reformar, porque se viene un tiempo especial. Y cuando nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, 32, habla de las características de la iglesia. Dice, todos los creyentes eran de un mismo sentir y un mismo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían.
La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Qué hermosa palabra, la comunidad. Cristo, cuando habló, les mostró y les enseñó nuevos principios a sus discípulos. Los principios del reino de Dios. Y los principios del reino de los cielos es lo que luego los apóstoles pudieron reproducir en aquella iglesia primitiva. Jesús no solamente esos 3 años y medio les habló acerca del reino de los cielos, sino que cuando muere y resucita, y antes de ascender al cielo, Él está esos 40 días, se les presenta a los discípulos y les seguía hablando y enseñando acerca del reino de los cielos. Y los apóstoles pudieron, a través de la unción y del poder del Espíritu Santo, los apóstoles pudieron impartir los principios del reino de los cielos y se hicieron, entraron en evidencia a través de lo que leíamos recién. Cómo compartían, cómo se entregaban unos a otros, ¿no? Nadie consideraba suyo lo que le pertenecía. Y creo que esta crisis nos va a dar a nosotros la oportunidad de poder expresar la iglesia de Cristo. Si nosotros vemos la iglesia de Cristo, vemos que en este tiempo estuvimos como muy abocados hacia la evangelización, estuvimos abocados a la consolidación, al discipulado, un trabajo muy importante, pero un trabajo muy hacia adentro, un trabajo muy centrado hacia adentro en la iglesia. No quizás a la altura de la manifestación que tenía la iglesia de Hechos, pero sí recreándonos en amor. Yo creo que en este tiempo una de las cosas que se va a reformar en la iglesia es esto que nos tiene como, no sé, yo me siento incómodo acá, hermanos. Usted se debe sentir incómodo en su casa, como atado, enjaulado. Estamos como enjaulados en nuestras casas. Estamos hasta incluso capaz que estamos como un león enjaulado que vieron cuando le tiran piedrita, como me acuerdo de mi amigo Gustavo. No le tiren piedrita al león, no le tiren piedrita al león, decía. Como un león enjaulado que lo provocan. Yo creo que así está la iglesia hoy. Venimos de un tiempo de vivir y de producir muchas cosas hacia adentro, pero creo que en este tiempo la iglesia de Cristo, la reforma que necesita la iglesia de Cristo, es que cuando nos digan salgan de sus casas, yo creo, sinceramente, estoy latiendo en el Espíritu Santo, que se va a venir algo muy grande, va a ser algo muy grande y muy especial lo que se va a soltar sobre el mundo de parte de la iglesia. Creo que vamos a tener esa posibilidad. Este libro, Comprendiendo la Misión, es de un hombre, Samuel Escobar, es un intelectual de Latinoamérica, ya es un hombre grande, anciano, es uno de los que formó el equipo junto con René Padilla y otros más intelectuales de Latinoamérica. Ellos tradujeron la versión NBI. Hicieron otros libros, este es uno de él, pero también salió hace poco un comentario bíblico muy bueno también, hecho con la contribución de estos hombres. Y este hombre, que es teólogo, que es filósofo, y que tiene una carga muy especial de la misión de la iglesia, este hombre escribió, yo me tomé algo acá de su libro, que se los voy a leer. ¿Cuál es la misión de la iglesia en el mundo? ¿O para qué existe la iglesia? Compartir las buenas nuevas, ir hacia el otro con el mensaje de Jesucristo, invitar a otros al gran banquete de Jesús.
Esto es lo que da sentido y dirección a todas las otras funciones. Así uno puede decir que la iglesia existe para la misión y que una iglesia que se limita a mirar hacia adentro no es verdaderamente la iglesia. También en esto que leí en su libro, da en un momento un pantallazo acerca de la comisión de la iglesia. Y dice, hay un texto que lo tenemos como olvidado de lo que es la comisión de la iglesia, que también es parte de la comisión de nuestro Señor Jesucristo. Y es Juan capítulo 20, versículo 21. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a vosotros. Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a vosotros. Acá tenemos un modelo misionero y Samuel Escobar habla acerca del modelo. El modelo es a la manera de Jesús. El modelo es a la manera de Cristo. No según una mentalidad imperialista, sino que la obra misionera es una obra a la manera de Jesús, a la manera de los apóstoles, en las calles, en las casas. Ahí es donde se da la verdadera revuelta, la verdadera revolución, es donde llega la palabra en el contacto humano, como vivía la iglesia primitiva. Y lo segundo que dice importante Samuel Escobar en su libro es que también lo anoté, los primeros 1000 años de la historia de la iglesia, o sea, después de Cristo, la obra evangelizadora de la iglesia surgió de Medio Oriente y del este de Europa. El segundo milenio de nuestra era, o sea, de la iglesia predominante fue la Europa occidental. Hoy llegó un tiempo donde América Latina tiene algo importante que decirle al mundo. Y es lo que los misioneros denominan la tercera iglesia del sur. Nosotros fuimos evangelizados por gringos, por hombres que vinieron justamente desde Europa. Había un anciano que respaldó mucho la obra de la misión cristiana, que se llamaba John. Bueno, conocen a Kit Benson y muchos hombres que vinieron a evangelizar. Yo creo que este tiempo la iglesia de América Latina, como dice Samuel Escobar, es un tiempo donde va a empezar a emerger. Este es un tiempo donde la iglesia, unida al Espíritu Santo de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo, el Señor va a decir en qué momento vamos a salir de casa. El Señor y el Espíritu Santo va a decir en qué momento muchos van a ser enviados. Creo que Europa va a tener la visitación de muchas personas de América Latina. Y no solamente Europa, Asia y otros lugares. Creo que la reforma de la iglesia consiste en que ya nos estamos sintiendo incómodos. Es como que nos están atando demasiado. Quédate en tu casa, muy bien, tenemos que ser prudentes. Pero tenemos que ser responsables como iglesia cuando sea el momento en que el Señor diga salgan. Porque estoy sintiendo algo en mi corazón y esto es algo que lo estamos sintiendo muchos pastores con los que estuve reunido esta semana. Estamos en un tiempo donde algo nuevo y algo especial va a ser nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo donde la iglesia va a entrar en una reforma porque va a funcionar de una manera aún mejor y aún mayor. ¿Cuántos lo creen? El sistema del mundo colapsó. Esta semana que pasó
uno de los pastores con los que nos reunimos en el consejo de Almirante Brown, nos comentaba que acá en la UF, donde llegan todas clases ¿cómo es? De denuncias, llegaron a tener, y esto es tal cual, por día hay 15 denuncias, no de abuso sexual, 15 denuncias de violación. Dejemos aparte el abuso sexual. Estamos hablando de una zona, simplemente de una zona en Almirante Brown. Están recibiendo 15 denuncias por día de violación. Estamos viendo desde que inició este año un caso de femicidio por día. Este mundo ya colapsó. No es que ahora nos estamos dando cuenta, uy, el virus. El mundo colapsó. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita la iglesia. Hermanos, y si Armando logra enlazar lo que se cortó con el mensaje que ahora lo terminamos, no me quiero extender mucho. Quiero avisarles de que vamos a estar orando en la semana por las necesidades. Tienen mis celulares o los celulares de sus mentores, de sus líderes. Conéctense, los vamos a subir al grupo de oración y vamos a estar orando. Así que, bueno, que Dios los bendiga.